En el 124 había un maleficio, todo el veneno de un bebé. Las mujeres de la casa lo sabían y también los niños. Durante años todos aguantaron la malquerencia, cada uno a su manera, pero en 1873 Sete y su hija Denver eran las únicas víctimas, las víctimas de un fantasma llamado Beloved. Les voy a recomendar hoy una novela que me leí hace pocos días, hace pocas semanas. Es una novela de la norteamericana Toni Morrison, novela Beloved. Esta novela me la leí, como les dije, hace 2 o 3 semanas. Mientras la leía sucedió algo a nivel internacional muy importante, especialmente en los Estados Unidos, el asesinato de George Floyd, que como saben generó una cantidad de movimientos afroamericanos en el resto del mundo, pero también de personas pues, que están en contra del racismo en los Estados Unidos. Tenemos entonces esta novela de Toni Morrison, Beloved. ¿Quién es Toni Morrison? Empecemos por quién es ella. Toni Morrison era, porque ya murió el año pasado en agosto. Toni Morrison fue una mujer afroamericana, es decir, una mujer negra que luchó por los derechos civiles de los afrodescendientes norteamericanos. Nació en Ohio en el año de 1931, murió, como les dije, en el año 2019. Filóloga, editora para Random House, estuvo trabajando mucho tiempo en Random House. Incluso en su novela, la introducción, ella habla de cómo ella empieza a escribir novela. En una situación también muy íntima, pues pocas veces un autor dice cómo llega a esto. Entonces fue una mujer que luchó por los derechos civiles, que luchó en contra del racismo en Estados Unidos, contra la discriminación racial. También como filóloga y como editora se encargó de publicar y de estimular la creación de las letras de afrodescendientes norteamericanos. Ella, su primer novela la escribió a los 40 años, esto es una buena noticia. Normalmente se cree que se empieza en juventud, pero realmente la literatura es una profesión de bastante madurez, y ella escribe su primera novela a los 40 años. Tiene varias producción, la que más resalta es esta, Beloved. Esta novela va a ganar el premio Pulitzer en 1988, pero además de esto entonces va a ganar el premio Nobel de Literatura en 1993. Me leí esta edición de bolsillo, ¿cierto? Que están súper baratas en este momento, las pueden conseguir por 20.000 pesos. Hay como 8 novelas de Nobel de literatura a muy bajos costos. Bien, la primera novela entonces de ella es una novela que se llama Ojos Azules, y es la novela de una niña, negra que tiene muñecas con ojos azules, y ella quiere tener los ojos de las muñecas de las niñas blancas, ¿cierto? Entonces es una novela por este sentido. También está La canción de Salomón, la cual publica en el año de 1977, que es un relato sobre el materialismo y el poder del amor. También está Beloved, es una novela que relata la historia de, esta novela es del 87, que relata la historia, un año después que se gana el Pulitzer. Es una novela que relata el asesinato por parte de una esclava, el asesinato de su hija, es decir, de un filicidio, y la mata porque no quiere que su hija sea esclava como ella. Y es una historia basada en la vida real de Margaret Garner, una historia que sucedió realmente, y que al ella leerla en Ohio, eso sucede en Ohio, y que ella al leerla se inspira para escribir esta novela. Bueno, están otras novelas, está Jazz, está otra que es Jugando en la Oscuridad. Ambas fueron éxitos en ventas. También está Una bendición, es otra novela. Está otra que se llama Home. Bueno, tiene varias novelas, pero yo específicamente voy a hablar de Beloved. Beloved es una novela que
que transcurre históricamente, bueno, que transcurre dentro de un proceso histórico que se llama la Guerra de Secesión Norteamericana. Esta guerra de secesión sucedió entre 1861 y 1865 y básicamente se trataba de una guerra entre el norte y el sur por la libertad de los esclavos. Hay otras situaciones de por medio, pero realmente una de las situaciones más importantes y de, digamos que los objetivos y de las razones más importantes de la guerra de secesión tienen que ver con la liberación de la mano de obra esclava. Los del norte, normal, que ya habían empezado un proceso de industrialización, requerían de una mano de obra libre, y en el sur tenían otra actividad, o sea, actividades económicas que tenían que ver con la gran plantación, donde tenían una cantidad bastante grande de esclavos, ¿cierto? Entonces se va a dar esta confrontación. Antes de la guerra de secesión existían entonces estados dentro de la Unión que eran estados donde los esclavos ya, o sea, los negros eran libres, donde no se aplicaba la esclavitud. En 1850 se da la ley de los esclavos fugitivos. En esta ley de los esclavos fugitivos entonces se permiten que si los esclavos escapan, unos grupos que se crean también en estos estados esclavistas, es de perseguir a los que se vuelan, a los que se fugan, y si llegan, incluso si llegan a un estado donde ellos son libres, tienen la posibilidad, de acuerdo a esta ley de 1850, de devolverle los esclavos al amo. Entonces, Sete logra escaparse, muy malherida, logra escaparse, y al escapar va embarazada de su amo. Cuando ella llega al 124, el 124 es el lugar donde ella va a vivir en libertad, y el 124 queda en Ohio. Ella escapa del estado de Cincinnati y llega a Ohio. En Ohio entonces ella va a tener esa libertad en el 124. Yo no sé qué significa el 124, ese lugar debe tener algún tipo de significación, algo simbólico, y allí ella va a encontrarse pues con un grupo también de esclavos que han huido y son libres. Allí encuentra, por ejemplo, a Baby Sue, que es una mujer, ya no es esclava, pues es una negra mayor, bastante importante, y que es la madre de un esposo que ella tiene durante el tiempo de la esclavitud. Allí entonces ella va a tener una hija, va a tener a Denver, ella tiene más hijos, tiene a Denver y tiene a Beloved. Primero tiene a Beloved, ella mata a Beloved. Cuando ella ve que la van a devolver, o sea que es posible que que la devuelvan a ser esclava, ¿cierto? Porque la están pisando los pasos. Ella lo que hace es asesinar a su hija, porque ella no soporta la idea entonces de que su hija sea esclava como ella. Bien, en la casa, en el 124, van a vivir, inicialmente está Baby Sue muere tempranamente. No les estoy haciendo spoiler, lo que estoy contando lo encuentran en la sinopsis y lo encuentran en las primeras páginas de la novela. Entonces, lo que sucede es que en esta casa vive Seth, que es la madre asesina. Está Denver, que es la hija que nace posterior a Beloved, y está Paul D. Paul D es el compañero, el amigo, el amante, el concubino, el amancebado con ella, que viven allí en esta casa. Beloved, entonces, miren cómo les contaba que empieza la novela, ¿cierto? Aparece Beloved, es un fantasma que está en la casa, y ese fantasma se materializa, por decirlo de alguna manera, porque es una persona que empieza a vivir con ellos y a tener las dinámicas de sentarse a comer, de ir a dormir, todas las dinámicas como si estuviera realmente viva. Beloved no tiene nombre. La historia de por qué se llama Beloved es la siguiente. Los esclavos no tenían nombre, a los esclavos no se les daba nombre, a los esclavos los nombraban, ¿cierto? Pero ellos, como si no adquirían un nombre, porque eso les daba identidad y eso los empoderaba, ¿bien? Entonces, por ejemplo, Beloved, hasta los 2 años, ella es asesinada a los 2 años, Beloved no tiene nombre. ¿Por qué cuando ella, digamos, se vuelve fantasma se convierte en Beloved? Sucede porque cuando Sete la entierra a la niña, alcanza solo a poner en la tumba, en la lápida de la tumba, Beloved. Es lo que le alcanza a poner, lo que ella, por una situación que no les voy a contar, alcanza a poner. De manera que cuando ella sale pues se convierte en fantasma, se convierte en Beloved. Hay una circunstancia dentro de la novela, y es, por ejemplo, ella no soporta la relación, o sea, como perder la atención de la madre. El fantasma no quiere perder la atención de la madre y siente que la pierde en muchas ocasiones, porque Paul D
su pareja, entonces empieza a deteriorarse pues como esa relación entre Paul D y Sete, y en una de esas formas que encuentra el fantasma es seducir a Paul D y le dice a Paul D como tócame por dentro, y si no, pues como si no quieres que lo haga, solo di mi nombre, di cómo me llamo. Como ella no tiene nombre, ella sabe que esa es la manera y realmente ayuda pues bastante esta situación. No les cuento para que se lean la novela. Bien, hay una cosa bien importante entonces también, son los nombres que la autora entrega en la novela. El hecho de no tener, por ejemplo, Beloved no tener nombre y esa constancia que hace al hecho de que ellos no la tengan. Bueno, esta novela es una novela que mezcla, que es una estructura bastante interesante, mezcla constantemente el pasado y el presente, por lo tanto es una lectura que puede hacerse difícil para algunos, porque tú no sabes en qué momento, finalmente pues llega un momento donde le coges como la estructura y ya te das cuenta cuando está recordando Sete, cuando está en el presente, empiezas a encontrar eso. Por lo tanto no es una novela lineal facilita de leer, es como un puzzle, como un rompecabezas en el cual, digamos, por cada capítulo te va armando un panorama, y eso sí les aseguro, al final de la novela ustedes tendrán la historia completamente armada en su cabeza. Es una novela que obviamente tiene una fuerte influencia de la novela norteamericana sureña, de la obra de William Faulkner, de todo lo que es el realismo mágico, un realismo mágico pues que además está amparado en la cosmogonía afrodescendiente, esa cosmogonía que viene de África, esa idea de sentir que los muertos viven con los vivos, sobre todo aquellos muertos que tienen algún tipo de situación que solucionar. La novela de Toni Morrison es una novela excelente, es una novela con una gran genialidad narrativa, con una genialidad en la forma como estructura cada una de las partes para luego tener un rompecabezas al final completamente armado. Pero hay una cuestión sumamente hermosa en esta novela, y es que todos los protagonistas, todos ellos negros, todos ellos tienen voz, todos ellos hablan, pero no solo el lector conoce lo que hacen, sino que el lector tiene la posibilidad de ingresar a la mente de los personajes, de ver cómo se sienten, de ver cómo piensan. Entonces es una novela totalmente polifónica, una novela con flujos de conciencia muy tomados de Joyce. O sea, realmente Toni Morrison era una mujer que había leído impresionantemente y que solo por eso puede llegar a hacer semejante obra, tanto como para ganarse un premio Nobel, siendo la primera mujer negra que se gana el Nobel en 1993. La traducción es que eso es lo que pierde la literatura cuando existe la traducción. Lo mismo habrá de suceder con nuestras novelas cuando las llevan a otras lenguas. Originalmente Toni Morrison escribe con los modismos del sur de Estados Unidos, pero la traducción es normal, pues en un español normal, donde obviamente no se usan ese tipo de modismos y ese tipo de aclaraciones, por ejemplo. Y eso tenía sentido por muchos motivos, porque en la vida de Baby, como en la de Sete, hombres y mujeres eran movidos como piezas de juego de damas. De todos los que Baby Sue conoció, para no hablar de los que amó, el que no se había fugado ni la había ahorcado fue alquilado, prestado, comprado, devuelto, conservado, hipotecado, ganado, robado o arrestado. Bien, y cuando los personajes hablan, porque obviamente tiene diálogos, hablan en español normal, ¿cierto? Entonces esa parte sí se pierde, es decir, que leerla en inglés sería aún más divertido. Bueno, ¿qué más puede haber? Que no olvido, bueno, es un impresionante relato, o sea, un impresionante relato de la esclavitud norteamericana, una forma de esclavitud muy diferente a la que nosotros tuvimos en el mundo hispano. La relación del hombre blanco va a ser muy diferente allá a la que tuvo el español acá con sus esclavos. No estoy diciendo que una sea mejor que otra, son diferentes. Beloved es una novela que, como creo que ya les dije, se inspiró en el asesinato de Margaret Garner a su hija a la edad de 2 años, es decir, es una situación que pasó en la vida real.
No podría decirle si sucedió mucho, es posible que haya sucedido mucho, que las mujeres esclavas, que además les quitaban los hijos, o sea, ellas eran como ganado, entonces vendían a los niños, los separaban, los intercambiaban. Entonces es posible que muchas de estas mujeres africanas se hayan ido, hayan decidido hacer filicidio con tal de no perder a sus hijos y llevarlos también a la esclavitud. Bueno, es una novela que muestra esa desazón, lo duro que es vivir con una decisión que se toma como el asesinato de un hijo, pero sobre todo vivir en una situación como en un eterno duelo, en esa culpa, porque por eso existe el fantasma, se alimenta de la culpa y del dolor que siente Sete frente al asesinato de su hija, pero también a toda esa carga que le queda a ella emocional y ese trauma que le queda de haber tenido que soportar una esclavitud y la pérdida de la identidad y del amor propio. Bueno, la novela es una novela que arranca hermosamente así diciendo lo siguiente: 60 millones y más. 60 millones y más fueron los esclavos, los africanos que fueron traídos a América, fueron transportados a América de la forma más vil. Hay muchas novelas que cuentan eso, también hay películas de la forma más vil posible, inhumana. Eso es lo peor, de las peores cosas que podemos haber hecho nosotros como humanidad. Entonces más de 60 millones de almas africanas vinieron a parar a territorio americano y fueron esclavizadas y fueron asesinadas y fueron vendidas. Y todavía hasta el día de hoy existe racismo en el mundo americano, y aún los negros, muchos de ellos no tienen todos los derechos civiles de los que gozan los blancos, por ejemplo, en los Estados Unidos. No voy a hablar de Colombia, estoy hablando de Estados Unidos. Bien, ¿qué más queda por decir acá? Bueno, no, los invito a leerse esta novela, es sumamente hermosa, es sumamente dolorosa, pero a estas novelas hay que escribirlas, estas novelas hay que leerlas, a ver si algún día como humanidad nosotros salimos de este hoyo oscuro en el que cada vez parece que nos estuviéramos hundiendo más. Los invito a leerse a Toni Morrison, los invito a leerse a Beloved. Son novelas que se consiguen por 20.000 pesos y se las llevan a la casa. No voy a hacer publicidad, pero las estoy comprando sumamente baratas y creo que hay que hacer esa inversión. Listo, por favor, léansela. Los invito a que se la lean. Les voy a estar hablando de otras novelas más adelante. Por favor, suscríbanse, por favor, compartan este video y nos vemos en otra entrega. Voy a empezar pues como a explorar esto de contarles novelitas que me vaya leyendo y que consideren pues que ameritan un videito para comentarlas. Si se la leen y quieren que hablemos de ella, pues podemos hacerlo, podemos comentarlas, ya sea por las redes sociales, por mis redes sociales, o por acá, por el canal, los comentarios del canal. Chao.